Pues hemos disfrutado un tiempo juntos en la presencia de Dios. Y quiero animarte que en esta tarde puedas poner toda tu atención y todo tu corazón, porque Dios nos va a hablar. ¿Y por qué no me acompañas a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestro pastor Humberto Acero? Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlos ya en esta tercera plática de domingo. Qué bueno que estás con nosotros. Hoy tenemos un tema importante. Hoy vamos a hablar de cosecha. Cosecha es cosechar, es recoger frutos, ¿sí? Hoy vamos a hablar de esto y por eso quiero que me acompañes al libro de Mateo, versículo 36 al 38. Quiero que veas lo que dice ahí. Mateo 36, 9:36 al 38. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídenle que envíe más obreros a sus campos. Y en esos tiempos, cuando Jesús habla a sus discípulos, uno puede pensar, bueno, ¿a qué se refería Jesús? ¿Por qué dijo que hay una gran cosecha? Que hay que ir por esa cosecha. En esos tiempos el pueblo de Israel estaba siendo dominado por los romanos, cruelmente dominados por ellos, con impuestos muy altos, con mucho rigor. Los controlaban. ¿A qué se refería Jesús? No eran buenos tiempos. Pero una cosa es que queramos ver los tiempos como los vemos nosotros, y otra cosa es ver los tiempos como Dios los ve. Tenemos que aprender a ver los tiempos como Dios los ve. Si Jesús dice, la cosecha está lista, en otro evangelio dice, los campos están blancos. Cuando hablaba de que los campos estaban blancos, estaba hablando que la cosecha del algodón estaba lista. Había esa forma de hablar en ese entonces, y la gente cuando decía, los campos están blancos, es que las cosechas de algodón ya estaban listas. Y eso lo dijo Jesús. Pero ¿en qué estaba pensando Jesús? ¿Por qué estaba hablándonos de esa manera? ¿Y qué tiene que ver con nosotros el día de hoy? Déjame decirte algo. Cuando hay abundancia y todo está bien, el hombre no busca a Dios. Es la naturaleza propia del hombre. Estamos en momentos muy difíciles. En un confinamiento que hoy día no sabemos cuándo va a terminar. Bajo una pandemia que tampoco sabemos cuándo va a terminar. Con situaciones económicas devastadoras. Tiempos difíciles. Muy parecidos a los tiempos de Jesús. Jesús decía, la cosecha está lista porque los corazones en momentos difíciles buscan a Dios. Y es tiempo que tú y yo vayamos en estos tiempos por la cosecha. Deja de estar viendo los momentos difíciles y conéctate con lo que Dios quiere que tú y yo veamos. Cambia tu manera de pensar. No te preocupes por tu sustento y qué va a pasar contigo. Preocúpate por la cosecha. Preocúpate por lo que Dios quiere que hagamos. La cosecha está lista. La cosecha es muy grande. Los alcances para extender el reino de Dios van a implicar crecimientos muy grandes. Este es nuestro sentir para estos tiempos. Y eso va a pasar. Tú y yo tenemos que entenderlo y tenemos que fluir con lo que Dios está haciendo. No dejes que las circunstancias te opaquen o no te dejen ver o te nublen lo que Dios está tratando de hacer en estos tiempos. Dios sabe que tú y yo existimos, Dios sabe que tú y yo estamos en una casa, Dios sabe que tú y yo estamos expuestos.
pero a Dios le interesa la cosecha. Y tú y yo tenemos que enfocarnos en la cosecha. Ahora, llama muchísimo la atención que a veces el pueblo mismo de Dios es el que duda de la cosecha. No te cierres a eso, amado. No te centres en tu problemática. Trata de ver lo que Dios está viendo. Trata de entender lo que Dios quiere que hagamos. Voy a leerte lo que dice un salmo. Salmo 18, 4 al 6. Ve lo que dice Salmo 18. Me enredaron las cuerdas de la mente, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor, sí oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló, se sacudieron los cimientos de las montañas y temblaron a causa de su enojo. ¿Por qué te quise leer esos versículos? Entendemos que son tiempos de clamar a Dios. Pero también entendemos que son tiempos en que toda la creación de Dios lo busca. Por eso la cosecha está lista. Es cuando tú y yo tenemos que hablar. Es cuando tú y yo tenemos que actuar. Es cuando el rostro de la iglesia de Dios debe demostrarse al mundo. Tú y yo tenemos que fluir en ese fluir de Dios. Movernos en esa dirección. Se vale que le digas: Dios, escucha mi clamor. Clama a Él. Pero no dejes de ir por la cosecha. Si tú te fijas, dice la Biblia, dice Jesús mismo, la mies es mucha o la cosecha es muy grande y los obreros son pocos. ¿Qué quería decir Jesús con eso? ¿Qué quería decir Jesús? ¿Por qué si no somos pocos obreros? ¿Por qué dice los obreros son pocos? Te voy a decir por qué lo dijo. Porque el verdadero obrero es el que es capaz en las circunstancias adversas en mostrar la transformación que Dios ha hecho en su vida. No importan las circunstancias para el obrero que va y busca la cosecha, mostrando la transformación que Dios ha hecho en su vida. No se deja guiar por las circunstancias, se guía por lo que el Espíritu de Dios le muestra. Quiero que entiendas algo. Y quiero llevarte a Cantares. Vamos al libro de Cantares, capítulo 2, versículo 14. Te quiero llevar a esta parte. Te recuerdo que el libro de Cantares es la historia entre un hombre y su amada. El hombre es Dios y su amada es la iglesia. Ve lo que dice aquí. Mi paloma se esconde detrás de las rocas, detrás de un peñasco en el precipicio, pero Dios le dice a su iglesia: déjame ver tu cara, déjame oír tu voz, pues tu voz es agradable y tu cara es hermosa, las jóvenes de Jerusalén. Lo que Dios quiere es que tú y yo mostremos el verdadero rostro de su iglesia. El verdadero rostro de pocos obreros que han sabido ser transformados por la vida misma de Jesús. Cuando tú y yo tenemos esa capacidad, vamos por la cosecha. ¿Cómo lo puedes hacer tú? Simple y sencillamente, pasa estas pláticas a gente que tú conoces, a gente que tú sabes que le puede ayudar, a gente a la que tú quieras bendecir. Háblales de lo que Dios ha hecho en tu vida y de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Eso es ir por la cosecha. Es tener una actitud optimista en medio de las adversidades para hablar de Dios mismo, para llevar compasión a la gente. La gente necesita escuchar de Dios y Dios nos usa a ti y a mí. Es momento en que tú y yo tenemos que actuar.
Es momento en que tú y yo tenemos que hablar su mensaje. Porque hay un Padre que anda tras ovejas con compasión, buscándolas. Si tú entiendes la necesidad del corazón de Dios, vas y lo haces. Porque en el fondo estamos cumpliendo con lo que Dios busca de su iglesia, y es que extienda su reino. Es que hagamos crecer su reino. Dice la Biblia que en los postreros días toda palabra irá a cualquier rincón de la tierra. Todo mundo va a escuchar de Dios, pero para que todo mundo oiga, tú y yo tenemos que hablar. Y tenemos que decirle a la gente: vean, soy una prueba viviente de que Dios puede transformar tu vida. Quiero ser de los pocos obreros que son capaces y valientes de decir: Dios me transformó. Dios hizo cambios en mi vida y yo soy distinto, y Dios lo puede hacer contigo. Es momento, iglesia, en que tú y yo tenemos que hablarle a la gente. Tenemos que decirles lo que Dios tiene para ellos. La historia de la Biblia no es más que la historia de un padre corriendo detrás del amor de sus hijos. Y yo quiero que tú y yo nos unamos en ese mover, en ese caminar, en ese ir y recoger la cosecha que Dios quiere cosechar. Te recuerdo la parábola de los talentos. Dios nos ha dado unos cuantos talentos. Yo no sé cuántos te ha dado a ti, pero los que Dios te ha dado, tienes que hacerlos usarlos para que se multipliquen. Porque Dios va a venir a cosechar donde no sembró. Dios viene por una cosecha grande y quiere que tú y yo seamos parte. Que tú y yo hagamos lo que tenemos que hacer. Y no es otra cosa que ir y mostrar el corazón de Dios a la gente que no lo conoce. Con un simple enviar estos mensajes, con un deseo de amar a quienes tú conoces, a quien tú amas. Clama por ellos, bendícelos, intercede por ellos, clama por ellos, bendícelos y hazles saber que Dios quiere hacer milagros en sus vidas, que Dios quiere sanarlos, que Dios quiere amarlos, que Dios quiere protegerlos, que Dios quiere bendecirlos. Su iglesia tiene un llamado a ir a cosechar. Tú y yo tenemos que ir a cosechar. Son tiempos de cosecha, amado. No son tiempos de quejarnos. Son tiempos difíciles. Las circunstancias están cambiando. La vida nos está cambiando. Pero son tiempos de cosecha importantes. Porque Dios quiere que su reino sea extendido. Dios quiere que tú y yo reflejemos el corazón del Padre. ¿Cómo? Mostrando lo que Dios ha hecho en nosotros. Es la única manera, amado. Tengamos la responsabilidad de hacerlo. Tendremos la disposición de hacerlo. Que Dios utiliza los medios que cada uno tenemos para llevarnos y recoger esa cosecha. Recoger esos frutos que Dios espera. Porque Dios quiere que su reino sea extendido. Háblale a la gente de lo hermoso que es conocer a Jesús. Háblale a la gente de lo amoroso que es el Dios en el cual tú y yo creemos. Muéstrales el corazón de Jesús a las personas. Háblales de todo el amor que ha llenado y que ha cambiado tu vida. En esta tarde, en esta reunión, yo quiero pedir a Dios con todo mi corazón que toque el tuyo y que te muestre lo que tú puedes hacer por extender su reino, lo que está a tu alcance, y que tú busques llevar el corazón de Dios, que seas parte de los pocos obreros que están dispuestos a mostrarle a los que están a tu alrededor
lo que Dios ha hecho en tu vida. Cierra tus ojos y vamos a orar. Dile: Dios, yo puedo ver esa cosecha. Yo quiero ir tras esa cosecha. Yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo en mi ciudad, en mi entorno, con la gente que está conmigo. Dios, lléname de tu gracia, unge mi vida. Ayúdame, Señor, para que yo haga lo que tú esperas que yo haga. Ayúdanos, Dios, a cumplir con tus propósitos, que no son otros que ir y mostrarle tu corazón a toda persona que no te conoce. Te damos gracias, Señor. Amén, amén. Pues Dios ha sido muy bueno en esta tarde. Y quiero compartir contigo lo que dice Jeremías 17 del 7 al 8. Pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor, y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta cuando llega el calor. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. ¿Sabes? Investigué un poquito acerca de lo que significa confianza. Y dice, es un sentimiento de seguridad que se deriva de confiar en la integridad, fuerza y habilidad propia de una persona. Y sabes, en esta temporada nosotros estamos confiando en Dios. Ponemos toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en que es un Dios que nos va a ayudar y nos va a proveer todo. Y me encanta porque dice, ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Y me encanta, ¿sabes por qué? Porque atravesando cualquier temporada, sea de sequía, sea de calor, siempre es verde. Y sabes, yo creo que sinceramente esta temporada Dios quiere que pongamos nuestra confianza en Él, no en lo que está sucediendo, no en lo que tú estás viendo, sino confiar completamente en que Él nos va a proveer todo lo que necesitamos. Así es que quiero animarte a que tú puedas poner toda tu confianza en Él. Si tú requieres hacer tus donativos, quiero recordarte que lo puedes hacer mediante OXXO o alguna transferencia electrónica. Agradecemos muchísimo tu generosidad. Y por último, muchísimas gracias por haber conectado en esta tarde con nosotros. Seguramente Dios nos ha hablado, Dios ha hecho algo muy bueno y quiero animarte a que tú puedas conectar, que tú puedas compartir lo que Dios hizo en esta tarde. Agradecemos muchísimo que tú hayas estado con nosotros y nos vemos la próxima semana.